Vamos ahora con nuestra sección En Contexto. Y como es costumbre en este espacio, damos perspectiva a una de las noticias del día y para ello me acompaña en esta oportunidad mi compañera El María Angulo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Hoy la expectativa por el eventual acuerdo entre Israel y Hamás para una tregua en Gaza sigue acaparando las miradas, pero ¿qué fases implicaría este borrador del pacto y qué puntos serían contemplados en el periodo inicial? Bueno, Andrés, como bien lo indicas, este eventual acuerdo entre Hamás e Israel implicaría el desarrollo de varias fases. Hasta el momento, según la información que ha sido anticipada por diversas fuentes oficiales, se conoce que el borrador de lo pactado entre ambas partes contemplaría la puesta en marcha de acciones en 4 fases. La primera, Andrés, sería la referente a la liberación de los rehenes que permanecen todavía en poder del grupo Hamás. En este punto, todo indica que se daría este proceso inicialmente con la liberación de un grupo de al menos 33 personas, entre las cuales figurarían mujeres, niños, heridos, enfermos y hombres mayores de 50 años, mientras que el gobierno de Israel tendría que proceder casi que de una manera simultánea con el excarcelamiento de los palestinos que permanecen en centros penitenciarios de este territorio. Sin embargo, esto no sería el final de esta primera fase, ya que también tendrían que darse, pasados los primeros 16 días de la implementación de lo pactado, el inicio de que sería una suerte de segunda fase de la primera etapa y que contemplaría la liberación de rehenes en poder de Hamás que clasifican en la categoría de hombres en edad militar, así como la devolución de los cuerpos de los rehenes muertos y del otro lado el avance de la excarcelación de los palestinos sobre los cuales pesan condenas más largas. Bien, vemos que en esa primera fase se concentra en ese proceso de la liberación de los rehenes. Démosle una mirada a lo que implicaría el borrador del acuerdo en materia de despliegue militar. ¿Qué acciones tendrían que ser puestas en marcha? Bueno, Andrés, pues al darle una mirada a la que sería la segunda fase de lo que contempla este eventual acuerdo, necesitaríamos enfocarnos en lo que sería el retiro de las tropas israelíes del territorio gazatí, que se daría inicialmente de una manera gradual y progresiva, pero que reconocería la permanencia temporal de las fuerzas comandadas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el perímetro fronterizo para lo que serían, según Israel, las labores de vigilancia y defensa de sus aldeas fronterizas. También en esta fase, Andrés, se contempla la toma de medidas de seguridad en el corredor de Filadelfia, que recordemos está ubicado a lo largo del borde del sur de la Franja de Gaza y que sería una de las zonas en las que las filas israelíes se retirarían pasados los primeros días de la implementación de este eventual acuerdo entre las partes. Adicionalmente, también sería permitido el retorno de los residentes desarmados en la región del norte de la Franja de Gaza, así como también la reapertura del paso de Rafah, que está ubicado entre Egipto y Gaza y que volvería a funcionar de una manera gradual, permitiendo de esta manera que se dé un cruce de los pacientes enfermos para que estos puedan acceder a tratamientos en un territorio fuera del enclave. En este desglose de fases, vemos que la tercera apunta a un punto clave que es el de la reanudación de la ayuda humanitaria. ¿Qué contemplaría el borrador sobre ello? En efecto, tocas un punto muy importante sobre lo que sería el eventual acuerdo y lo que contempla este borrador en materia de ayuda humanitaria sería el restablecimiento de varias de las misiones que ya han sido detenidas en terreno debido a que se registraría un aumento de la ayuda humanitaria en el territorio de la Franja de Gaza, lo que varios organismos de asistencia internacional, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, ya han advertido en varias oportunidades sobre la falta de garantías de suministros básicos para la subsistencia de la población en medio de este conflicto. En este contexto, lo que Israel permitiría sería el ingreso de las ayudas al enclave, en torno al cual se han presentado ya diversos debates, confrontaciones y abiertos cuestionamientos sobre las cantidades que son aceptadas, así también como el reporte de constantes saqueos, por lo que serían el funcionamiento de bandas criminales que han permanecido activas en esta región a pesar del registro de los bombardeos por parte de las fuerzas israelíes. Bien, hablemos ahora de lo que sería esa eventual cuarta fase del acuerdo y que traería una renovación gubernamental de la zona. ¿Qué puntos implicaría el acuerdo sobre este tema?
Bueno, pues la cuarta fase y la que sería la fase final del borrador de este eventual acuerdo entre Hamás e Israel abordaría un punto que sin duda es crucial, que es el futuro de la gobernanza de la Franja de Gaza. Sobre esto surgen, Andrés, varias preguntas. Al respecto, una que es quizá la central es en manos de quién recaería el gobierno después de la guerra y sobre el cual justamente varios expertos apuntan a que de hecho ni siquiera en la actual evaluación de lo que es este proceso de negociación que cuenta, recordemos, con el respaldo de Egipto, de Qatar y de Estados Unidos, habría sido un tema completamente abordado, dados los desafíos que representa por la complejidad y la posibilidad de que este acuerdo también se viera afectado o de alguna manera frenado por el tratamiento de este tópico. Al llegar a esta tregua, en este panorama, Israel ha indicado que Hamás no debería desempeñar, de hecho, ningún papel y ha rechazado la posible participación de la Autoridad Palestina, que recordemos es el organismo que fue creado en virtud de los acuerdos provisionales de Oslo que se dieron hace 3 décadas y que ejercen una suerte de soberanía limitada en lo que es la Cisjordania ocupada. María, para cerrar, vemos que en este proceso este proceso cuenta con una serie de antecedentes. ¿Qué fechas resultan clave en la cronología de lo ocurrido en Gaza desde que inició la guerra? Este es un punto importante de tratar porque las fechas clave de lo que ha ocurrido en este conflicto van desde el detonante que se dio el 7 de octubre del año 2023 con el registro de los ataques de Hamás a Israel, así como también con la liberación de 2 rehenes israeloamericanos el 20 de octubre y el rescate de un soldado por parte de Israel el mismo mes, el día 30 del mismo mes. Posteriormente se dieron también otras fechas clave, como por ejemplo el anuncio de lo que fue un alto al fuego entre Hamás e Israel que se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2023 durante 7 días, un periodo en el cual pactaron intercambiar rehenes, y el hecho de que también el 15 de diciembre de ese mismo año Israel acabó accidentalmente y según lo indicado por las autoridades de esa nación con la vida de 3 rehenes. Luego de esto vino lo que fue el año 2024, que fue un año fuertemente marcado por la presión de las familias de los rehenes israelíes y también por la presión de la comunidad internacional, que finalizó con la amenaza del líder republicano Donald Trump, que el 2 de diciembre del año pasado aseguró que podría convertir la zona gazatí en un completo infierno en el caso de que los rehenes no fueran liberados. Bien, muchas gracias por ponernos en contexto sobre este eventual acuerdo que, como dicen las fuentes, estaría ya más cerca que nunca. A ti, Andrés, por recibirme y pues seguiremos esperando a ver qué pasa. Así será. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Los dejamos con nuestra crónica del día, Historia con Álvaro Cordero. Quédense con nosotros.